Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta mañana. Sean bendecidos y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, familia y ministerio. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante y este tema trata de la venida del Señor, pero específicamente sobre la promesa de su venida. Tanto así que en estos últimos días el apóstol Pedro profetizó que vendrían muchos burladores de su venida. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 4, donde habla y dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la promesa de su venida? Que precisamente eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y dice: porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, murieron, en otras palabras, durmieron en el Señor, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermano, amigo y joven que me está escuchando precisamente en estas clases, no hay un tema más prominente presentado en la Sagrada Escritura que el de la segunda venida de Cristo, específicamente de esa bendita promesa. Cualquier estudiante de la Biblia, de teología, puede ver que hay más de 300 pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento referente a este evento tan importante. También en el Antiguo Testamento tienen numerosas profecías relacionadas a su venida. Algunas de estas profecías tienen doble significado, hablándonos tanto de la primera venida, su nacimiento en Belén, y su segunda venida, su retorno para levantar su iglesia. Malaquías 3, 1 al 3 es una de estas escrituras. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste, porque él es como el fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Debido a que la Biblia ha puesto tan grande énfasis en este evento y debido a que este es tan inminente, toda la humanidad debería estar personalmente interesada acerca de este tema. Como habla el mismo Jesús, ¿se acuerdan cuando fue bautizado? Luego fue al desierto y entró al templo, a la sinagoga, y se le dio el libro. Y él empezó a leer el famoso libro de Isaías. Y usted puede ver que él habló la profecía que hablaba de él, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para libertar a los cautivos. Y empezó a hablar profecía de él. Y de momento detuvo la parte del versículo y se sienta. Y no leyó ese Isaías el otro versículo que habla sobre la segunda venida. Porque él habló, dice: esta escritura se ha cumplido frente a vosotros, que hablaba de su venida. Luego esa otra parte habla de su segunda venida. Porque quiere decir que hay mucha profecía en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Viejo Testamento. Ahora, los eventos importantes que ocurrirán en este tiempo no son dados en la palabra de Dios. Sin embargo, no siempre están puestos de una forma que el lector los pueda encontrar fácilmente, pero así están allí. Los propósitos de esta serie de estudios es presentar la segunda venida de Cristo en su propia perspectiva. Y vamos a estar hablando de todo lo que concierne a la venida del Señor, como lo he estado haciendo. Por ejemplo, conociendo los tiempos, introducción al capítulo 24 de Mateo, y básicamente sobre el arrebatamiento de la iglesia. Hoy día existe una oleada de personas intolerables y burladores referente a la venida de Cristo, pero hermano, el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos alentarnos los unos a los otros con esta palabra de su venida. La segunda venida de Cristo es la esperanza establecida de los cristianos en toda la historia. Específicamente, alguien ha estimado que fueron muchos los millones de cristianos que murieron en la iglesia primitiva, específicamente cuando fueron torturados y quemados y llevados a los coliseos y fueron muertos allí. Habla también que ellos estaban totalmente esperanzados y sus vidas estaban esperanzadas en su segunda venida. Tanto es así que con alegría se enfrentaron a los leones hambrientos y a las llamas de las fogatas,
porque en ello estaba presente el día de su segunda venida con poder y gloria. Cuando se cree que en esta doctrina todas las demás enseñanzas de las Escrituras son aceptadas, alabado el Señor, con tanta fe. Los historiadores dicen que cuando ellos lo llevaban hacia a los leones, dicen que ellos se asombraban porque ellos iban cantando. Alabado sea el nombre del Señor. Imagino cantando el himno de victoria, cantando un himno relacionado con su venida. Hermano, la segunda venida de Cristo está atada y entrelazada en cada filamento y fibra de la textura de la Biblia. Si la segunda venida de Cristo no es cierta, se diría que Jesucristo es un impostor, pero Jesucristo no es un impostor. Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 2, versículo 3, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez. En otra ocasión dijo a sus discípulos en Mateo 24, 37, 42, 44, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este punto es aún más enfatizado por él en la parábola de las 10 vírgenes, las cuales salieron a recibir el esposo. Las vírgenes prudentes no fueron frustradas, ya que el esposo vino y todas aquellas que estaban listas para recibir entraron a la boda. Aquí Cristo prometió nuevamente su retorno otra vez. Él dijo también que vendría como el rey para sentarse en el trono de su gloria, reuniendo a las naciones ante él y separando los justos de los injustos. Hermanos, qué maravillosa la promesa del Señor. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar esperanzados en ella. La promesa de su segunda venida le ha servido como estrella de guía a innumerables cristianos a través de los siglos, como yo le he dicho. Esto ha capacitado a muchos para ver el programa de Dios a través de las edades, no meramente sus propios tiempos, más, sino a través de todos los años. Fue el baluarte de los predicadores del periodo de la misma Reforma. Durante los días oscuros de esta lucha que tuvo Martín Lutero, él dijo, ardientemente espero que en medio de estas disensiones internas en la tierra, Jesucristo apresurará el día de su venida. Igualmente, otros mártires de la iglesia también hicieron lo propio. Podemos hablar de Knox y Wesley, que fueron avivados con esta esperanza, la cual los guió a través de los tiempos oscuros y peligrosos. Y cualquier avivamiento puede surgir con ese amor hacia Dios, hacia el prójimo, hacia esa venida que tanto Dios nos ha prometido. Tanto así que Pablo, en una carta escribiendo a Timoteo, le dice que a él es esperada la corona de la vida, pero de la corona de gloria que Dios le prometió. Y dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso nosotros hablamos en ese primer estudio, conociendo los tiempos, de la importancia de amar su venida. Hermano, el tema predominante de las dos epístolas de Pablo a los tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. En realidad, los tesalonicenses creyeron que la segunda venida de Cristo estaba tan próxima que Pablo les tuvo que escribir la segunda epístola explicándole las cosas que habían de acontecer antes de su venida. En su primera carta, Pablo les da la orden y el orden de los eventos en la primera resurrección y el regreso del Señor. También les advierte que esta será como ladrón en la noche. Tan lleno está Pablo con el tema de la segunda venida de Cristo, que en cada capítulo de las epístolas él hace mención de su venida. Él clausura el primer capítulo de su primera carta de esta manera. Él dice en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. También escribe en la misma epístola lo siguiente, ¿por qué? ¿Cuál es vuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Él dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Aleluya. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 2:19. En el capítulo 3, él dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 3:13. En el capítulo 4 y verso 6,
perdona, en el capítulo 4, versículo 16 de la misma epístola se encuentra la joya de todas cuantas palabras habla sobre la venida. Y esta nosotros la conocemos, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Pablo continúa mencionando este tema en cada capítulo de sus 12 epístolas a los tesalonicenses. Hermanos, nosotros hacemos lo mismo y por eso hemos creado estas clases, para que usted tenga la certeza de que Jesús viene y viene pronto y viene ya. Hermano, la promesa de su venida debería inspirarnos a nosotros los hombres, los fieles, y a todo hijo de Dios. Debería inspirarnos. Mateo capítulo 24, versículo 45 al 46, la Biblia dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Él dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallere haciendo así. También la parábola de los talentos fue dada a nosotros para mostrarnos la recompensa por la fidelidad y anticiparnos, alabado sea el Señor, sobre la segunda venida de nuestro Señor, según en Mateo capítulo 25, versículo 23. Nos muestra que Él es fiel y sobre todo dice, bien buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y para finalizar, hermano, el libro de Apocalipsis dice, el último libro de la Biblia, la revelación de Jesucristo. Este libro comienza y termina anunciando la venida de Jesucristo. En el primer capítulo nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Y en el capítulo del libro escribe, en este final versículo de la Biblia, en ese capítulo de Apocalipsis tan poderoso, donde parece un misterio, pero Dios nos está hablando de todas estas cosas que están sucediendo, que van a suceder pronto. Y nos dice ese versículo, aleluya, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Lo dijo Jesús. En Juan 14 dice, vendré otra vez. Y aquí al final de Apocalipsis dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Hermanos, nosotros no podemos dejar pasar estos días sin decirte que Él viene pronto. Tú le esperas, yo le espero. Hermano, la segunda venida de Cristo fue la inspiración para aquellos discípulos. Tanto que fue el Señor les dio una orden antes de partir, luego de resucitar, le dijo, antes de que vayan a Jerusalén, porque ustedes me serán testigos en Samaria, en Judea, dice que vayan y esperen ser investidos por el Espíritu Santo. Pero Él les dio una gran comisión para que puedan impactar y cumplir con esa gran comisión que el Señor les dio. Y dicen, evangelicen y discipulen mientras yo regreso. Eso es básicamente parafraseando lo que Jesús lo dice. Jóvenes, les digo, evangelicen y discipulen mientras yo regreso. Felicito a Abraham Vera, pastor de jóvenes y presidente del ministerio Restaurando el Tabernáculo, a cada uno de los líderes que han estado deseosos por estudiar la palabra, hablar sobre la santificación, estudiar sobre la segunda venida de Cristo que va junto. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga y nos veremos próximamente. Todo está cumplido, hermano. Todo está cumplido. Dice que cuando todas estas cosas las estemos viendo, el guío levantar vuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. Dios te bendiga.